Buenos días a todos y a todas. Gracias a los operadores del sistema de justicia para adolescentes, a las autoridades de diversos estados, la prensa y el público general por asistir a nuestro segundo webinar, Acciones específicas del Poder Judicial y Centros de Internamiento de Adolescentes en México. Gracias a nuestros panelistas, el magistrado Alejandro Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, conferencista e instructor sobre la justicia juvenil nacional y autor de diversas obras en la materia. Al licenciado Jorge Guillermo Páez, director general de Atención Especializada para Adolescentes en la Ciudad de México, quien ha trabajado como director de diversas comunidades en la entidad. Antes de comenzar, les invito a nuestro primer webinar regional 9 de abril a las 11 a.m., donde tendremos expertos de Centro y Suramérica. Los detalles los compartiremos al final. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat. Mi nombre es Saraí García y soy la directora nacional de Proyectos de Justicia Juvenil Internacional y me permitiré comenzar con la siguiente reflexión. Manfred Nowak fue el experto independiente seleccionado por el secretario general de las Naciones Unidas para coordinar el estudio global sobre niños privados de su libertad en el mundo. Muy acertadamente, en el capítulo de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad bajo un sistema penitenciario, Manfred menciona ciertas recomendaciones muy parecidas a las que hemos compartido referente a COVID-19. Me dio mucho gusto recibir comentarios al respecto del webinar anterior, que algunas autoridades pudieron tomar buenos consejos de lo que hablamos. La cuestión es que la pandemia está evidenciando las debilidades del sistema, no nada más en México, sino en otros países. Las recomendaciones generales que hemos expresado no son muy distintas a los objetivos de nuestros programas de alternativas a la detención que hemos trabajado para implementar en México ya por varios años. Así como Manfred, hemos puntualizado políticas en el sistema en tiempos anteriores a la pandemia. Uno, el tener los filtros efectivos para no cometer detenciones arbitrarias y garantizar la excepcionalidad del internamiento, lo cual en México se materializa a través de la evaluación de riesgos, la cual debe de ser especializada para adolescentes y no sacada de un sistema de adultos. Dos, el asegurar la celeridad del proceso y la prioridad máxima. Tres, el contar con centros verdaderamente especializados para adolescentes. Y cuatro, equipar a la autoridad administrativa para proveer acompañamiento real a los adolescentes con medidas en libertad. En tiempos de COVID-19, las recomendaciones van dirigidas a la efectividad de todo lo anterior. No pretendemos hacer un listado de recomendaciones con las que quizá tendremos autoridades que estén de acuerdo, sino que pretendemos que se materialicen. La realidad actual es que la pandemia puede crear una crisis humanitaria global para niños privados de su libertad. En Estados Unidos, por ejemplo, cada día se presentan más casos de COVID-19 al interior de los centros y aunque ya están liberando a adolescentes, pues es un poco tarde. Si el COVID-19 no nos lleva a cuestionarnos si la operación del sistema es conforme a la norma y a la Convención de los Derechos del Niño, entonces hemos perdido nuestra oportunidad. El día de hoy conoceremos las acciones específicas del Poder Judicial y de centros de internamiento que ya han tomado en algunos estados y cómo materializar esas acciones en otros lugares. Hablaré de las recomendaciones que hemos encontrado en otros comunicados de organizaciones internacionales. Tenemos comunicados que han sido recomendaciones en general para sistemas penitenciarios y aquellas recomendaciones que están enfocadas a adolescentes privados de su libertad. Fair Trials publicó algunas recomendaciones, también Penal Reform International. De manera más específica, tenemos el Instituto de Justicia de Vera, a Terre des Hommes y a Save the Children. Y las recomendaciones son las siguientes. Que no se lleven a cabo detenciones por delitos no graves, poner en libertad a los que más se pueda, basado a quien esté próximo a cumplir medidas sancionadoras o que estén bajo medidas cautelares de internamiento, dejar de imponer medidas cautelares privativas de la libertad, no requerir la presentación de personas como parte de su libertad condicional, y a los abogados defensores exigir a jueces explicación sobre imposición de medidas cautelares privativas de la libertad. Las recomendaciones para centros de internamiento son incrementar personal para responder prontamente a cualquier padecimiento, coordinarse con proveedores de servicios de salud y acogimiento para quienes son puestos en libertad, garantizar acceso a los centros por parte de cuerpos vigilantes de derechos humanos para seguir operando en cumplimiento de la Convención en contra de la Tortura, enlazarse con servicios de salud para atender de manera inmediata los casos de COVID-19 al interior para asegurar cuidado equivalente, como lo mencionan las reglas Mandela, llamadas gratis para los adolescentes y no practicar el aislamiento disciplinario.
En base a lo que hemos aprendido de estas recomendaciones, me permito entonces dirigir ciertas preguntas al magistrado Alejandro Fuentes. ¿Qué medidas ha tomado el Poder Judicial de Durango? Si estas medidas son o no son iguales a las ya mencionadas, si se pueden tomar o no se pueden tomar y por qué, y si puede hablar de algunos fundamentos legales para ello. En el caso de México existen dos tribunales eh, particulares, que sería el Tribunal de Morelos y el de Durango. En el caso de Durango, tomamos nuestro acuerdo el también 17 de marzo, en donde por las cuestiones sanitarias suspendimos plazos y términos. No así, esto es importante destacar, el plazo de la medida cautelar de internamiento de 5 meses que prevé el artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De igual forma, quedaron guardias físicas tanto en los juzgados de control como el juzgado de ejecución, como en la sala. Esto para conocer y cumplir con lo que comentaba hace unos momentos Saraí, con el principio de máxima prioridad. Siempre que hay un internamiento, debe haber máxima prioridad y el procedimiento no se puede detener en esos casos. En estos casos, los acuerdos que se tomaron, pues fue principalmente salvaguardar la situación de salud de las personas que trabajan en el Tribunal para Menores Infractores y obviamente dejando guardias físicas únicamente el juzgado de control, el juzgado de ejecución y en la sala. Y de ahí en más, pues todo es más personal, trabajo desde su casa y obviamente dispensando a las guardias a personas mayores de 60 años, personas embarazadas y personas con niños menores de 12 años de edad. En lo que refiere a los procedimientos, como bien lo dice, muchas de las recomendaciones que comenta Saraí y también la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, publicada el 25 de marzo, así como la propia recomendación de Justicia Juvenil Internacional del día 18 de marzo, son acordes a lo que se está viviendo en Durango. Es acorde a la situación primordial de que tenemos que destacar que nosotros tenemos una medida cautelar de internamiento que es una medida justificada, es decir, no se trata de una medida oficiosa, no se trata de una medida necesaria, sino que además se tendría que justificar el por qué se debe de imponer este tipo de medida. Esto reduce muchísimo el número de medidas cautelares que tenemos. Actualmente solamente tenemos un menor con medida cautelar en proceso y 15 menores sentenciados. Obviamente son 16 los que están en el centro de Durango y esta medida se tiene que revisar periódicamente cada mes para ver si subsisten las condiciones. Una de las preocupaciones que tiene que tener el juez al momento de imponer la medida y cumplir con lo que señala el 122 en relación con el 12 de la ley nacional, es decir, el interés superior del niño. Debe de verificar que se cumpla la necesidad de la medida, que no pueda ponérsele otra medida, como el caso concreto ahorita sería un internamiento domiciliario, o y verificar este interés superior, que sería la cuestión de la salud. Esto es fundamental en estos momentos que tenemos y las recomendaciones que están diciendo son acorde. Tendríamos que buscar que el joven tenga una verdadera salud y no solamente él, sino también los jóvenes internos que se encuentran dentro, ya que el día 18 de marzo de este año también el secretario de Seguridad Pública de Durango estableció que los centros de tanto adultos como de menores iban a permanecer también los custodios y guías técnicos en el caso de adolescentes internos con los adolescentes. Esto para evitar un contagio del exterior. Se ha permitido mucho y como lo mencionaron en el webinar de la semana pasada, la licenciada Ileana señaló mucho las condiciones que están teniendo para no cumplir y cumplir cabalmente lo que dice la propia ley nacional en el sentido de no limitar las visitas de las personas, sino que al contrario, potencializar esta provisión de comunicación que dice el artículo 39, potencializarla a través de otros medios como serían correos electrónicos, serían videollamadas, serían llamadas telefónicas, para poder, pero teniendo siempre los menores del centro protegidos con los custodios que se quedaron, gozando todos de buena salud y obviamente evitar el contacto al exterior. ¿Esto a qué viene en sede judicial? Pues que en sede judicial todas estas cosas las tenemos que tomar en consideración para el momento de evaluar el interés superior del menor del artículo 12 y verificar si vamos a internar a un joven, pues primero tendremos que pensar en los que están internos que gozan de salud y segundo sería la opción buscar una medida diferente para no llevar un virus hacia adentro y más aún si el joven también está en su casa, pues también darle la posibilidad que recordemos que es muy clara nuestra ley que nos dice que el internamiento es el último recurso y como último recurso debe de ser obviamente explorar otras vías de otras medidas cautelares para el caso de los menores procesados.
Entonces, en conclusión, yo considero que estamos cumpliendo con las medidas, se está cumpliendo con las recomendaciones, se analizaron los casos de la cuestión del menor que está en medida cautelar, se acaba de revisar el lunes pasado su medida y bueno, por lo tanto persiste, pero se está revisando y cumpliendo con la temporalidad de revisación mensual. Gracias, no sé si tengan alguna pregunta o alguna otra situación. Muchas gracias, magistrado Alejandro. Sí tendremos una sección de preguntas y respuestas ya al final, y de hecho yo tengo algunas preguntas igual y las personas que nos acompañan pueden ir escribiéndolas en el chat. Entonces agradezco su participación. Voy a mencionar ahora algunas de las recomendaciones ya específicas para los centros, igual de todas estas publicaciones de organizaciones internacionales que hemos podido encontrar. La lista no es exhaustiva, obviamente, pero en las recomendaciones se encuentran que no, denme un segundo. Oh. Que se aumente el número de personal que pudiera atender alguna circunstancia médica, que obviamente se le den llamadas gratuitas a los adolescentes para poder comunicarse al exterior, que se hagan más pues, intencionales las medidas sanitarias al interior para las personas que entren, esto es decir, tener protocolos específicos para poder pues, cuidar la zona al interior del centro. Entonces, voy a pedirle al licenciado Jorge Apáez que él nos comente qué acciones específicas se han tomado en los centros de la Ciudad de México para que otros centros puedan tomarlas, si es posible, que nos hable también de los mecanismos de transparencia que han implementado o si no los han implementado, cuál es la disponibilidad para ello. Y tercero, que nos comente qué protocolos sanitarios se han implementado o se piensan implementar al respecto. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros tenemos un marco jurídico muy bien establecido en términos de que estamos en el Poder Ejecutivo y como autoridades de ejecución estamos siguiendo toda una serie de lineamientos que provienen desde luego del titular del Ejecutivo hasta todos los decretos y acuerdos que en la materia ha emitido la jefa de gobierno. Después baja a la Secretaría de Gobierno y a través de lineamientos que nos establecen en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, seguimos puntualmente las decisiones que se han tomado de manera estratégica. Me voy a permitir leerles los procedimientos, cómo se han establecido a partir del 17 de marzo. Primero que nada, la información para operadores, guías técnicos y en todos los centros que tenemos en la ciudad. Información para adolescentes y familiares. Sensibilización y participación, preparación de los diferentes escenarios. Reparto de trípticos y en un segundo momento hablamos de eventualmente suspender de visita a personas adultas mayores por considerarla población altamente vulnerable. Posteriormente, el siguiente paso fue suspensión de visita de menores de 18 años y de mujeres embarazadas. Enseguida, en los establecimientos de todas las comunidades, equipamos filtros más adelante puedo especificar protocolos ya específicos con diferentes escenarios que probablemente se puedan presentar. Todas las decisiones que se han tomado han sido previas, trabajado con la familia. Previo, si no tenemos trabajo con la familia y desde luego con los adolescentes, estas medidas no van a progresar. Y se deben de adecuar a cada uno de los centros, puesto que cada uno
tiene particularidades. No es lo mismo hablar del centro que se refiere al internamiento preventivo que a un centro de internamiento. En el caso del centro de externación, recientemente se pronunció el tribunal por permitir que los adolescentes suspendieran de momento las medidas de ejecución, y el personal que está establecido en esta comunidad junto con el centro de prevención se distribuyeron a los otros centros para reforzar la atención a los adolescentes. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? En materia de la transparencia, nosotros tenemos una consigna también establecida desde la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en el sentido de ser transparentes con todas aquellas organizaciones, desde luego con la Comisión de Derechos Humanos, tienen acceso libre, inmediato, público a todas horas, en todo momento, a los centros que ellos requieran. Recientemente recibimos una visita de supervisión, colocación de carteles de parte de ellos, los servicios que tienen, y a platicar con la población. Esto nos favoreció también mucho a transparentar todos los procesos a que me acabo de referir. Fueron aprobados y publicados. Incluso nosotros tenemos protocolos específicos que hemos establecido en cada uno de los centros para la colocación de los filtros y cuáles son los mecanismos con que deben de ingresar. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que tenemos suficientes preguntas, entonces en vez de usar toda la media hora para compartir, me voy a tomar la libertad de usar casi los próximos 35 minutos para contestar algunas de las preguntas. Hubo personas que enviaron sus preguntas al correo de la invitación, muy preparados, muchas gracias. Y me gustaría comenzar con... hay una pregunta que menciona aquí y supongo que es dirigida al contexto de la contingencia sanitaria. Y pregunta, y esta creo que va para el magistrado, si bajo el principio de subsidiariedad es necesario imponer el máximo de 5 meses de internamiento preventivo al adolescente como medida cautelar. No te escuchamos, Alejandro, un momento. Yes. Okay. Gracias. Es importante destacar que nunca el internamiento se va a poner por 5 meses. El internamiento, la máxima duración son 5 meses, pero la situación de que se revise mensualmente es para cumplir con el principio de que el internamiento dure el tiempo menor posible. Recordemos que un procedimiento que está en menor interno se aplica la regla del 123, que es la máxima prioridad. Esto quiere decir que los términos se deben de acotar lo más posible para que el internamiento preventivo dure lo menos posible. Entonces, esto quiere decir que si cambia la situación cada mes, en un mes se puede poner en libertad o se le puede cambiar la medida, independientemente de que si sale una situación más importante y más fundamental y que no haya transcurrido el mes, la defensa, la defensa o propiamente el propio centro puede hacer el conocimiento del juez para que haga una audiencia antes de ese mes y obviamente revise la situación del adolescente. Es decir, ninguna medida cautelar va a durar 5 meses, sino que debe buscarse que dure lo menor tiempo posible. Correcto. Y entonces, una pregunta similar. ¿La situación de contingencia que vivimos no sería una razón suficiente para modificar la medida cautelar de internamiento preventivo? En el mayor de los casos, sí. En el caso que les digo, nosotros nada más tenemos un solo menor, se analizó la situación tanto familiar como la situación del adolescente y obviamente la situación del adolescente prevalecía más que permanecía en el centro porque el joven trae un problema de adicciones y está bajo un tratamiento. Entonces, ¿qué era mejor? Obviamente interrumpir su tratamiento de adicciones o que pudiera continuar. Y se vio la posibilidad y las cuestiones de que lo más conveniente en este momento para preservar tanto su salud como la salud de las adicciones era que terminara el procedimiento de adicciones. Entonces, a lo mejor el próximo mes podrá cambiar su situación, pero ahorita por lo pronto está en el procedimiento de tratamiento de adicciones. Ok. Y desde el webinar pasado, alguien mencionaba
como en algunos estados esta falta de sensibilización por parte de los jueces. Tuvimos nosotros reporte que ingresaron adolescentes sin internamiento preventivo la semana pasada en algunos estados. Entonces, yo me gustaría preguntarte, quién, más que nada, y qué se puede hacer para que el Poder Judicial tome estas medidas en otros estados? Bueno, yo creo que hay que recordar que toda autoridad de los del sistema, como lo dijo la Suprema Corte, al momento de hablar de autoridades especializadas, tienen que tener no solamente los conocimientos de la ley, conocimientos de los derechos de los menores, sino que el punto más importante es el perfil. Y el perfil para trabajar con adolescentes debe ser un perfil sensible y debes de saber aplicar la ley con ese perfil sensible para poder destacar estas situaciones. Obviamente cada juez dentro de su ámbito de competencia tiene una independencia judicial y tiene obviamente esta cuestión. Sin embargo, existen otras instancias como las salas, como en su caso su servidor, que nos encargamos de revisar en el caso de que hubiera alguna situación de una impuesta, una medida cautelar de internamiento por esta situación, pues obviamente puede ser motivo de apelación y obviamente hay una guardia por parte de la sala para conocer de forma inmediata y cumpliendo con el principio de mayor celeridad y de máxima prioridad, pues obviamente resolver lo más rápido posible para ver si la medida cautelar está pegada a derecho, pero más aún, si la medida cautelar cumple con el principio del interés superior del menor, es decir, hay una verdadera ponderación del derecho a la salud con la medida cautelar, porque la medida cautelar no puede afectar el derecho a la salud. Y el hecho de introducirlo en un centro en estas condiciones, en la condición de la pandemia, pues obviamente lo podría hacer mucho mejor que estuviese en su casa a través de una vigilancia especializada y obviamente con las restricciones sanitarias también que se requieren en su propia casa. Muchas gracias, magistrado. Tengo la siguiente pregunta que quizá a lo mejor el licenciado Apáez pudiera contestarla. Hay muchas inquietudes respecto al tema de la familia y me voy a permitir juntar estas preguntas como en una sola. Alguien nos pregunta de cómo se puede garantizar que se realicen videollamadas con la familia, qué tipo de sensibilización se está haciendo para con las familias y por parte de qué autoridad, sobre todo quizá la autoridad administrativa, obviamente, y qué colaboración entre padres existe. Y antes de que conteste esto, yo pienso, por ejemplo, en otros países donde se han cerrado las puertas completamente de centros, que ya se han presentado protestas al interior, incidentes. Creemos nosotros, pues desde nuestra banca, que esto tiene mucho que ver con cómo se maneja la información, cómo se cuida obviamente la salud mental de los adolescentes, pero también de sus familias. Entonces, no sé si pueda comentarnos un poquito al respecto. Por supuesto. Nosotros recibimos un lineamiento muy claro de la subsecretaría, del señor subsecretario, que es el licenciado Azal Ruiz, en donde nos está indicando que es necesario establecer en todos los centros mecanismos de comunicación entre los adolescentes y sus familiares. Desde el primer momento de la restricción con los abuelos, nosotros echamos a andar el mecanismo de las videollamadas, que de hecho ya previamente lo habíamos estado practicando en ciertos momentos con determinados adolescentes. Pero ya como un lineamiento general se vino estableciendo en cada centro. Primero empezamos dándoles oportunidad, porque como son muchos adolescentes que quieren su videollamada, no tenemos afortunadamente muchos internos. Estamos hablando en el caso de San Fernando, 55 adolescentes, y de internamiento preventivo al día de hoy tenemos 65. Es un tema importante para nosotros. Varones estamos hablando, y en este caso nosotros fomentamos las videollamadas con teléfonos celulares. Ya establecimos en estos centros, a partir de hoy reforzamos con 3 equipos para cada uno de los centros para que hagan sus llamadas, sus videollamadas. Como esto lo sensibilizamos desde la primera medida con los abuelos, ya se está familiarizando los adolescentes a su vez con sus amigos, con sus relaciones, para que en un promedio de 15 a 20 minutos se le dé la atención al chico. 2 veces a la semana
se están haciendo estas llamadas, estos acercamientos. Nos está dando muy buen resultado porque baja la angustia de los muchachos y de las muchachas, tienen la oportunidad de platicar con sus seres queridos y nosotros los acompañamos con los psicólogos porque de repente hay algunas llamadas que los dejan un poco inquietos, hay llamadas con la novia que resultan en situaciones pues para un adulto que podrían ser chuscas, pero son muy serias para los adolescentes, entonces tienen que tener el debido acompañamiento para darles contención, para platicar con ellos sobre los temas y mejorar la comunicación que tienen con su familia. Ha venido reforzándose esta práctica. Ok, muy bien. Hay más preguntas. Quisiéramos saber qué se está haciendo o qué recomendaría usted que se hiciera con adolescentes que tengan alguna enfermedad crónica o inmunodepresora en este tiempo. Bueno, nosotros trabajamos de la mano y sobre todo ahorita quien encabeza todas las decisiones es el área médica que depende de la Secretaría de Salud. En cada uno de los centros tenemos establecido un centro de atención médica y ellos son los que llevan adelante estas acciones, también de acuerdo con los lineamientos que le da la propia Secretaría de Salud. En el caso de los chicos, le doy un ejemplo. Cada centro tiene sus características. En el caso de internamiento preventivo, nos llegan chicos de afuera, directamente de la calle, y la primera acción que tenemos que hacer es hacerle lo que llamamos el certificado médico. Ahí lo revisan, ven en qué condiciones se encuentra y pasa a un espacio que le llamamos recepción en el caso de internamiento preventivo, tanto en mujeres como en hombres. Ahí se están actualmente un promedio de 15 días para estar viendo la evolución de la salud del adolescente. No están aislados, sino que están participando en diferentes actividades controladas y reguladas por el mismo centro. De manera que se tratan específicamente de acuerdo con las características de cada chico. Si tiene un síntoma sospechoso, se le da este seguimiento y no se le incorpora a la población de manera inmediata, sino hasta que tiene definitivamente un diagnóstico y un tratamiento para que se le pueda atender adecuadamente. Con esto quiero decir que cada centro, de acuerdo con las características, tendrá también, de acuerdo con cada caso individual, su atención específica. Tenemos el recurso de remitirlos en caso de alguna enfermedad más grave y que requiera una intervención mayor. Tenemos la red de hospitales de la Ciudad de México a donde los canalizamos. En el caso del COVID-19, tenemos un protocolo en donde los mandamos a determinado hospital. No van a ir a la torre médica, que es de parte del sistema penitenciario, porque ahí nada más se van a concentrar adultos. En el caso de adolescentes, se van a ir a un hospital específico. Por aquí tengo el nombre, pero bueno, lo importante es que se envía al adolescente de acuerdo con la característica de enfermedad o de problemática que tenga. La preferencia es que tenemos un protocolo para atender casos de COVID-19. Ok, entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. No sé si me escuchan bien. Sí, yo sí escucho. Muy bien. Entonces, ¿qué protocolo? Yo sé que lo mencionó, pero no sé si pueda como detallarlo un poquito. Bueno, sabemos que cuando un adolescente tiene una enfermedad de mayor atención en tiempos de no COVID-19, pues debe de ser atendido al exterior, en un lugar donde haya un doctor con esa especialidad, etcétera. Por ahí sabemos que las autoridades están definiendo cuáles van a ser los protocolos para cuando se presenten infecciones de COVID-19 al interior de todos los centros penitenciarios, tanto adultos como adolescentes. Pues sabemos, y es del conocimiento de todos, que muchas veces esta completa separación de adolescentes y adultos no es tan efectiva, ya que son las mismas autoridades
generalmente quien toman estas decisiones en general. ¿Qué tan diferente va a ser, ahora que lo menciona, que no van a ir a la Torre Mayor, que van a ir a otro hospital, los adolescentes? Sé que no es un tema para el adulto, nuestra preocupación es si van a ser mezclados con adultos internos que también tengan infecciones, o qué tan diferente va a ser el protocolo en cuanto a si primero, una vez identificado la sospecha de COVID-19, ¿cómo es ese protocolo inicial? ¿Quién hace la prueba? ¿En cuánto tiempo de respuesta se tiene estimado? No sé si pudiera ser un poquito más específico en eso, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta porque me va a dar oportunidad de hacer un señalamiento que creo que debí de haber hecho énfasis al principio. Tenemos la fortuna de tener un subsecretario en el sistema de adultos, en el subsistema penitenciario, que fue director general de adolescentes. Y él conoce perfectamente las grandes diferencias que tenemos entre un sistema y otro. Y eso ha hecho que él tenga una sana distancia con el sistema de adolescentes. Nos ha dado toda la confianza para que nosotros desarrollemos los protocolos específicos para adolescentes. Y ya lo tenemos. Lo hemos trabajado en cada uno de los centros y nos adecuamos a las posibilidades de cada uno de ellos. Tenemos centros grandes, medianos y pequeños. Dentro de esos 4 centros que tenemos de privación de libertad, los otros 2 son en libertad. Tenemos cada centro su protocolo establecido. En caso de infección de COVID-2, hay una revisión diaria de los adolescentes en la mañana, en la tarde y desde luego con la observación de las diferentes actividades que no han cesado. Aprovecho por dar las gracias a las asociaciones que nos han ayudado. Sin embargo, algunas han tomado decisiones de tomar una sana distancia en este momento y nosotros hemos reforzado las diferentes actividades, como ya le indiqué, con personal de otros centros. De tal manera que todo el día estamos vigilando a los adolescentes. ¿Cuál es el riesgo? Me llama mucho la atención el tema de cómo resolvieron o cómo están enfrentando en Durango. Para nosotros una decisión así sería bastante complicada, muy compleja lo que implicaría esta situación. Es difícil decir que nos quedaría ese modelo. Yo creo que cada estado y cada comunidad, cada centro tendría que adoptar sus características específicas y necesidades particulares. Nosotros desde los filtros que se han establecido, la atención al personal y al guía técnico, las medidas que toman de prevención para cuidarse en el traslado de casa al centro y al ingresar al centro, son medidas muy estrictas que precisamente tienden a disminuir estos riesgos. Si detectamos que un chico dependerá, si viene con un problema de COVID y que son detectados desde el ingreso en el caso de internamiento preventivo, tenemos el espacio que ya me referí, pero si lo detectamos al interior del centro, sigue otro protocolo. Primero que nada, lo revisa el área médica, lo determina como caso sospechoso, lo pone dentro de la misma área médica que cada uno de los centros tiene, ahí está en observación y al dormitorio en donde estuvo eventualmente el chico en contacto con los demás, lo mantenemos en observación y no se relaciona con el resto de la población. Esa es una medida que se adopta durante los 15 días para saber si realmente se confirma el diagnóstico de que tiene coronavirus. Entonces, ese es en los casos específicos que lo encontremos adentro, al chico infectado adentro de la comunidad. Y tenemos todo un procedimiento que sigue en el caso de que empeore el muchacho. Estará primero en el área médica, en el caso de que requiera entonces por un pulmón artificial o otro tipo de tratamiento, entonces se establece el protocolo que lo deberemos de llevar a ese hospital en donde corresponda la atención de estos chicos. De tal manera que tenemos previsto hasta el caso catastrófico
¿no? De la infección generalizada, también tenemos espacios en donde ya estamos en condiciones de recibir casos de chicos que tengan la infección. Muy bien. Y entonces, en todo esto, en el momento que hay un caso sospechoso, hasta el momento si se confirma o no coronavirus, ¿en qué momento se le informa a la familia? Inmediatamente. La comunicación con la familia es inmediato, es parte de nuestro protocolo en todos los sentidos. Si algún chico sale lastimado, golpeado o tiene algún tipo de problema, nuestro protocolo indica que hay que hablarle de inmediato a la familia. Es la primera que se tiene que enterar para que le dé seguimiento, qué es lo que está procediendo, cómo atender al caso. Ok, muy bien. Hay preguntas muy específicas, no quiero dejarlas fuera, aún tenemos tiempo. Alguien pregunta, ¿qué protección tienen para los servidores públicos que trabajan al interior de centros de internamiento? Es decir, custodios que a lo mejor están más en contacto con la población. ¿Qué medidas de protección específicas están tomando? Y si llegasen a encontrar a alguien del personal técnico o un guía técnico, con sospechas de coronavirus, ¿cuál es ese protocolo que le sigue? Claro, nosotros tenemos bien establecido aquí en el protocolo qué hacer en el caso del chico, pero también qué hacer en el caso de las personas operativas que estuvieron en contacto con el chico. Y ahí lo que indica nuestro protocolo es que de inmediato se hace el SMS al 51515, le envían a un cuestionario de inmediato, lo contesta y le dan instrucciones. Y nosotros lo que hace el área médica es canalizarlo precisamente a su casa para que espere las instrucciones dándole seguimiento a su caso particular. Este es en el caso de los operadores del sistema. Pero previo a eso, tenemos como medidas de protección, primero que nada, el aseo, el filtro. Primero que nada, el filtro, tienen que pasar el filtro. Pero ya una vez adentro del espacio de la comunidad, lo que tienen que hacer es constantemente se están revisando, se están tomando la temperatura, no nada más de los adolescentes, sino también de los operadores. Estamos atentos a que si de inmediato alguien tiene tos, algún efecto, lo primero que hacemos es proporcionarle un cubrebocas y te diriges al área médica para que te revisen. Ese es, digamos, la pronta reacción ante cualquier síntoma pequeño que se tenga, y en caso de que se detecte desde el filtro, bueno, pues se regresan a casa, pero en caso de que se regrese, inmediatamente se dan. Tenemos procesos de sanitización por lo menos 2 veces al día, lo estamos incrementando ya en esta fase a 3 veces al día. Tenemos las bombas suficientes para a cada uno de los centros estar sanitizando, de manera que estamos permanentemente ahorita en alerta. Así nos declaramos en todos los centros, en alerta permanente. Muy bien, muy bien. Las siguientes 2 preguntas quizá las puedo dirigir al magistrado Alejandro. Una pregunta que alguien puso en el chat es si hay la opción de aplicar la figura de permiso humanitario girada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y lo segundo, que las organizaciones de la sociedad civil o qué autoridad tendrían que monitorear o revisar que las medidas implementadas para cada centro efectivamente se estén llevando a cabo. Bueno, inicio con la segunda. Y esta pregunta, pues bueno, obviamente la ley nacional nos da la respuesta de quién es el encargado de vigilar que el centro esté cumpliendo con las condiciones. Son las comisiones estatales de derechos humanos. Obviamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que tener un mecanismo establecido para visitar periódicamente los centros y vigilar. Ahorita que estamos viviendo esta contingencia, pues debe estar la Comisión Estatal de Derechos Humanos haciendo las visitas periódicas para ver si está cumpliendo verdaderamente con las limitaciones y más si están garantizando los derechos. Recordemos también que parte del proceso de los adolescentes se encuentra el procurador de protección o el representante de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos también tienen una injerencia en que se respeten los derechos de los menores. Recordemos que la ley nacional tiene 3 catálogos de derechos. Uno de ellos son los derechos de los menores sujetos a internamiento, ya sea cautelar o de sanción, y en los cuales obviamente tanto el defensor como el procurador de protección tendrían que ser garantes y verificar que verdaderamente están cumpliendo estos derechos por parte del centro.
En caso de que no se cumplieran estos derechos, la misma ley nacional contempla un procedimiento establecido, que es el procedimiento ante el juez de ejecución, para una situación en que se le esté violentando algún derecho, para que inmediatamente cese y se le puede garantizar. Este derecho sería muy de la mano con con algunas preguntas que viene el panel referente a las comunicaciones. Si en el caso de Durango, concretamente, que los tienen aislados ahorita los jóvenes y que tienen las comunicaciones con su familiar vía telefónica, de internet y correo electrónico, pues obviamente en caso de que no se dieran o que no hubiera esta comunicación, serían los defensores o el propio representante de la Procuraduría de Protección los que podrían ser garantes, además de las familias, de que se cumpla este derecho por parte del centro y que verdaderamente no estén incomunicados, como dice el artículo 39, que pueda haber otros medios de comunicación en este momento por la cuestión de salud para, obviamente, comunicarse. Y la segunda, claro, todas las cuestiones que establece la ley de ejecución son aplicables al sistema de justicia para adolescentes en relación al artículo 10, que nos habla de la supletoriedad del marco normativo. Recordemos que la supletoriedad va muy de la mano con el principio del artículo 17, que nos habla del principio de aplicación favorable. Es decir, si el adulto tiene un derecho, con más razón el adolescente debe tener ese derecho. Entonces sí podemos aplicar de forma supletoria esa figura de la ley de ejecución a nuestro procedimiento de adolescentes. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Otra pregunta siguiendo esta línea. ¿Cómo se puede sustituir las medidas de sanción en internamiento a una semilibertad, pero desde la preocupación de las familias? ¿Cómo las familias pueden solicitar, vamos a suponer que tengamos alguna familia, un adolescente con una medida sancionadora, quizá a punto de terminar su sanción, y la familia le interesa que exista a lo mejor un semi-internamiento, que sea modificada esta medida? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues obviamente la familia tiene el derecho, recordemos que el adolescente tiene dos partes muy importantes de su proceso, que es el defensor especializado y la persona de acompañamiento. La mayoría de los casos, la familia es la que representa al adolescente en este acompañamiento, tanto psicológico como de contención, pero además tiene el derecho a estar informado y obviamente se van a informar del procedimiento. En caso de que la familia dijera, oye, yo quiero ver cambiar la medida, pues tendría la primera opción de asesorarse con el defensor especializado, que le diría cuáles son los pasos y los términos para buscar esta modificación de la medida. Recordemos también, bien es importante establecer que el artículo 151 nos establece que toda sentencia va a tener tres medidas: una de mayor gravedad, una de menor gravedad y la básica. Es decir, desde que se le comunica la sentencia al menor y la familia tiene conocimiento de la sentencia, ellos saben a lo que puede acceder en caso de un cumplimiento anticipado, que sea la mínima, o en caso de que no esté cumpliendo, cómo se le puede agravar. Entonces, teniendo todos estos conocimientos, las partes, pues obviamente la familia puede acudir ante el juez o ante el defensor para que el defensor promueva ante el juez de ejecución y se haga la modificación de la medida en caso de que haya elementos suficientes para poder llegar a esta mínima o en su caso, si hay un perjuicio que la medida le está haciendo de internamiento, que se pueda ser sustituida por otra. Pero obviamente tendría que ser ante el procedimiento que establece la ley de ejecución, ya sea el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo para casos específicos. ¿Y las revisiones a las medidas cautelares se están llevando a cabo en audiencia o como, por ejemplo, la que se mencionó que revisaron, creo que la semana pasada, ¿no? Del único adolescente con internamiento preventivo. ¿Cómo se llevó a cabo eso? Obviamente recordemos que nuestro sistema es un procedimiento oral acusatorio y obviamente todo tiene que ser a través de audiencias. Se llevó a través de audiencia, obviamente con las medidas de seguridad correspondientes, en las cuales pues obviamente se vio la afectación de no afectar y se están llevando a través de videoconferencias. Obviamente el juez instalado en la sala de audiencias, el menor instalado en el centro, obviamente con su conocimiento de su defensor previamente se comunicaban por los interlocutorios, todo esto con las cuestiones de seguridad para efecto de no contaminar a los adolescentes dentro del centro. Eso es lo que estás diciendo. Ok, muchas gracias. ¿Y no existiría un mecanismo? Yo mencioné en un inicio cuando comenzamos con este webinar que esta crisis de COVID-19 está evidenciando las debilidades de nuestro sistema, en otros lugares también. ¿No se supone que deberían de haber mecanismos para llevar a cabo audiencias a distancia? Sí, de hecho, el mecanismo es a distancia porque el joven está dentro del centro y obviamente la juez la quiso llevar en la sala porque ahí tenemos el sistema, pero también la podía haber llevado desde su oficina.
Obviamente el sistema remoto, ella decidió llevarla ahí en la sala para efecto de la grabación y todo, pero la puedes llevar a través de un sistema de Zoom, como el que estamos teniendo ahorita, en donde desde la casa la juez también puede decidir. Simplemente ella quiso guardar la formalidad y llevarla ahí con los demás interlocutores, cada uno conectado desde su área, el defensor. Obviamente el defensor sí tuvo la comunicación previamente de interlocutorio con el adolescente para saberle y explicarle lo que iba a suceder. Obviamente estas cuestiones creo que no solamente denotan un aspecto negativo, como lo refiere Saraí, en el sentido de que ven nuestras debilidades. Yo creo que estas situaciones nos pone a prueba y verdaderamente es donde sale la fortaleza del sistema. Y la fortaleza del sistema no está dentro de la tecnología que a veces nos faltará, sino en base a la especialización y el compromiso de cada uno de los operadores. Esto es lo que realmente fortalece nuestro sistema, que son personas dedicadas y de vocación de trabajo con adolescentes y, como lo decía en el webinar pasado, la creatividad a veces nos permite hacer muchísimas cosas en pro de una mejor justicia. Ahí está el caso concreto de hace 15 días de la primera audiencia que se llevó de forma virtual por parte del magistrado Santiago Altamirano en el caso de Mérida. Y pues bueno, es un ejemplo en donde se está buscando la creatividad para no perjudicar los términos ni los plazos de los adolescentes y buscando cómo salir a frente a esta contingencia de salud. Estoy totalmente de acuerdo que esto radica en la especialización de los distintos operadores del sistema. Por la labor que tenemos en varios estados y el acercamiento que hemos tenido en otros, hemos podido identificar tanto buenas prácticas como prácticas preocupantes, no ante esta situación de COVID-19, pero sabemos que una situación como esta exponencia tanto las buenas prácticas, el invertir mayores esfuerzos, como también las prácticas preocupantes. Más que nada sobre esta cuestión de monitorear de qué manera, y esa es una pregunta recurrente tanto del webinar anterior y de qué manera podemos saber si realmente se están tomando todas estas buenas prácticas en los centros, ¿no? ¿Quién está vigilando? ¿Quién está asegurando? Sabemos los mecanismos recomendados, que se ha hablado suficiente al respecto, pero ¿de qué manera, y aquí abro la pregunta para cualquiera de los dos, ¿de qué manera podemos saber realmente qué medidas están sucediendo en los estados de la República, en los diferentes centros? Bueno, ahí si me permites, yo creo que es una cuestión muy interesante. ¿Cómo podemos verificar que el sistema esté funcionando? ¿Cómo podemos verificar que estas medidas se estén cumpliendo? ¿Cómo podemos verificar o cómo podemos evaluar si las medidas están funcionando? Para eso, los estados de la República tenemos lo que son las subcomisiones de justicia para adolescentes, en la cual nos sentamos en la mesa, no solamente el Poder Judicial, los agentes del Ministerio Público, los defensores, las organizaciones sociales, como el caso de Justicia Juvenil Internacional, que hay una persona que nos has acompañado, y ahora ya con Estefanía, pues obviamente también está sentada en la mesa de la Comisión de Justicia, esta subcomisión que pertenece a CIPINA estatal, y cual vamos a verificar verdaderamente que las medidas, que las situaciones, que está también la Procuraduría de Protección, todo lo que requieran de ustedes para conocer de las reuniones de la Subcomisión de Justicia de Durango en la página tmi.dgo.gov.mx, que es la página del tribunal, encuentra una pestañita en donde están todas las actas de la, de la Subcomisión de Justicia, y es el organismo, digamos, encargado de verdaderamente vigilar que se cumpla, pero también de evaluar que las medidas sean. Y obviamente de ahí es donde pueden salir las buenas prácticas. Yo considero también la oportunidad, como lo decías en el webinar pasado, la semana pasada, hacer un protocolo. Pues yo no tanto no hacer un protocolo, yo creo que podríamos trabajar en enriquecerlo a través de Justicia Juvenil Internacional y los estados de la República, hacer un manual de buenas prácticas y de malas prácticas. Y obviamente de esta forma podemos fomentar una mejor justicia especializada para adolescentes en todo el país. Yo creo que hay muchos lugares en donde podemos observar buenas prácticas y áreas de oportunidad en otros lados. Y yo creo que solamente evidenciando lo bueno y lo malo es lo que podemos verdaderamente generar una mejor justicia. Concuerdo contigo, el mecanismo de las subcomisiones que pertenecen a CIPINA estatal, hemos estado trabajando muy de la mano con el licenciado Francisco Castellanos
en este tiempo para ver de qué manera se pueden equipar a las subcomisiones en diferentes estados y que operen de la manera en que se diseñó. Hemos también estado en comunicación con la licenciada Fátima Ríos del órgano desconcentrado acerca de, pues sí, un protocolo es como el inicio, ¿no? Pero más que nada ya prácticas de operación en este tiempo para traer como esta transparencia. Quien me permito anunciar probablemente se una muy pronto a alguno de estos webinars, la licenciada Fátima, a quien podemos hacer quizá preguntas un poco más puntuales y nos pueda compartir un poquito más de esta estrategia. Y voy a pasar a una pregunta muy importante que no quiero dejar fuera. Para el licenciado Apáez, hemos hablado tanto el webinar anterior como este acerca de la salud mental de los adolescentes. Ahora, vemos, por ejemplo, en Durango estas medidas que se han tomado de tener a los guías técnicos dentro. No sabemos en qué otros lugares esto se está llevando a cabo o en qué medida. De por sí, en muchos estados los guías técnicos ya tienen jornadas muy largas. Es un tema que nosotros hemos percibido en las diferentes entidades donde hemos tenido la oportunidad de dar cursos de especialización para guías técnicos. Siempre hacemos observaciones acerca de las jornadas de los guías técnicos cuando a veces son demasiado largas y eso afecta la salud mental del guía técnico. Entonces, ¿qué estrategia se está llevando a cabo o qué estrategia se puede llevar a cabo, licenciado Páez, ya sea protocolo o ya medidas que han tomado para cuidar también la salud mental de los guías técnicos en este tiempo de contingencia sanitaria? Pregunta clave, Saraí. Usted conoce el sistema y por eso nos hace preguntas difíciles. Y en efecto, es un tema central para nosotros. La salud mental de nuestros guías técnicos es fundamental porque son los que más contacto tienen con los adolescentes. Últimamente se exploró el cambio de horarios de los guías técnicos. A partir de enero se ha estado modificando. Quisiéramos nosotros establecer una serie de mecanismos que les permita a los guías tener turnos que les permita descansar en esas 24 horas que tienen como responsabilidad atender. Esto es un poco difícil porque ya vienen las dinámicas establecidas por el tipo de contratación que se tiene y que es anual, entonces no tan fácilmente podemos hacer las modificaciones sobre la marcha. Sin embargo, sí podemos establecer en acuerdo con las autoridades correspondientes para que el guía técnico se tome los descansos que corresponden. Además, constantemente estamos con ellos en el tema de capacitación y participamos todos. Participa la Comisión de Derechos Humanos, pero también algunas asociaciones nos apoyan, también el equipo técnico propio y el INCAPE también nos está apoyando, así como la Fiscalía, en donde se les está apoyando a los guías técnicos con estos cursos. Actualmente estamos atendiendo el tema de la resolución pacífica de conflictos. De momento, ahorita, por la emergencia, se están dejando pendientes algunos de los temas que abordamos para sustituirlos con información de salud, con información y capacitación del manejo eventual de un caso, etcétera. Entonces, ahorita, en este momento, el guía técnico está siendo permanentemente atendido con estos cursos para que sepa exactamente la responsabilidad que tenemos en esta emergencia específicamente. Ok, muy bien. Muchas gracias, licenciado Páez, y muchas gracias. Voy a nada más hacer una pregunta rápida. ¿Hay materiales, licenciado Páez, de los diversos protocolos que usted pueda compartir a través quizá de nuestra plataforma o de manera general? Desde luego que sí, tenemos disponible todos los protocolos a que me he referido, del manejo de los chicos, de los filtros, que es tan importante, son hechizos en función a las necesidades de cada uno de los centros. Se los envío con mucho gusto. Usted me dice si lo subimos a la plataforma o a donde usted me indique y cuente con ellos. Muchas gracias. No sé, magistrado Alejandro, si tenga algunos comentarios finales. Pues bueno, nada más agradecer la posibilidad que me dan de participar y de comentar esta situación.
y obviamente quedo a disposición y a órdenes de cualquiera de ustedes. Cualquier comentario, ahorita estuve tomando fotografías a las preguntas, algunas preguntas me las llevaré, te las responderé para que a través de tu página se pueda dar contestación a todas y cada una de ellas. Quedo a su disposición, quedo a sus órdenes en el Tribunal para Menores Infractores de la Ciudad de Durango y en mis redes sociales, ahí estoy para servirles a todos y en cualquier duda, cualquier comentario, siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias Douglas, gracias Araí por la invitación. No, de nada, gracias a ustedes. Ahora sí, pues intentamos contestar la mayor cantidad de preguntas. Quisiera comentarles acerca del webinar de la siguiente semana. No sé si podemos poner el slide. La siguiente semana tendremos nuestro primer webinar regional. No queremos dejar de pensar fuera de nuestras fronteras y cómo esta pandemia puede afectar al sistema latinoamericano. Posterior a ese, queremos tener otro webinar de manera más internacional en otros lugares del mundo. Tendremos con nosotros a la doctora Sofía Cobo, doctora en Derecho, certificada por parte del programa de la SEP Conocer en el estándar de competencia denominado Promoción de los Principios y Derechos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Adrián Piejo, representante institucional para Bolivia y encargado de la coordinación e incidencia política en relación al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Bolivia. E Ignacio Mayoral, vicedecano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Europea de Madrid y miembro del Consejo Europeo de Justicia Juvenil, actualmente reside en Costa Rica. Nuevamente este evento será moderado por su servidora y estaremos hablando de cómo precisamente hablar qué tan cercano está esto o no de alguna crisis humanitaria, cómo la podemos evitar, cómo podemos empujar política pública que pueda permanecer en la región. Y estaremos muy honrados de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Estaremos compartiendo los materiales de esta sesión en los correos donde se registraron y, por supuesto, el link en YouTube de este webinar. Muchas gracias a todos y doy por concluido este espacio.